Sí, ¿Cuál es el link de vamos la a... reunión? Porque me aparece el link solamente. ¿Alguien lo tiene? Bueno, ¿Qué link? no, el link lo tengo. Lo que quiero es el ID para conectarme con la compu, así los veo todos. El ID del meeting. Pero me llegó solo el link. No entiendo, ya está conectado. No sé, digo, Claro, pero lo quiero desde el celular, quiero conectarme a la compu, así veo a todo el mundo y por lo menos bueno, lo voy a buscar en WhatsApp. Claro. muy A bien. ver. Sí, no sé, preguntar a Reinaldo, yo, la verdad que él sabe más que yo, no sé cómo. Sí. Bueno, Reinaldo, ¿tenés el ID de la reunión? Bueno, perdón. Me muteo, adiós. bien, entonces ya le voy a le voy a compartir el PDF de, esto es Apuntes 2016, el archivo de PDF. Entonces, ahora voy a explicar un poco, una parte más teórica, después vamos a hacer un ejercicio, después como tenemos 20 minutos antes de las 11, ahí va a ser un tiempo para el trabajo personal, ¿no? Entonces, bueno, tema 3 es lo que vamos a ver ahora. Entonces, norma de transcripción. Esto en realidad, eh, la transcripción no es griego estrictamente hablando, sino que es cómo se transcriben al carácter latino, digo, lo que está escrito en griego, que en principio, como saben ustedes, hay una correspondencia exacta de una letra a otra, es decir, alfa es A, beta es B, ¿no? Pero hay algunas letras, algunos consonantes y algunas vocales que no existen en el carácter latino y por eso hay que hacer una convención para poder transcribirlo, ¿no? La transcripción no es la traducción, sino simplemente ponerlos en carácter latino, ¿verdad? Entonces, aquí está la tablita, en el caso. Entonces, alfa es A, la epsilon, la E, la I es I, aquí no hay mucha diferencia. La U es I, eh, si bien se pronuncia un poquito distinto. Y si es intervocálica, esto quiere decir eh, si funciona más como consonante y sin formar diptongo, se consonantiza en B corta, como en este caso Dawit sería, se pronuncia Dawit en realidad, pero se escribe David, ¿no? La AI se escribe con una E, la EI se escribe con una I. Aquí están las correspondientes. Esto más bien, nosotros no vamos a manejar con la transliteración porque estamos estudiando el griego, pero esto para que lo sepan, sobre todo cuando se encuentran con algunas palabras en griego en autores latinos, ¿no? Escritos en latín, una palabra en griego. Pasan los nombres, entonces, Alguien está hackeando. no hay problema. Reinaldo, mutealos a todos, menos al host o al Mutuarle a profesor. todo, pero que alguien está hackeando la clase. Bueno, vamos a seguir. Declinación. Entonces, al igual que el latín, los sustantivos y los adjetivos que concuerdan con esos sustantivos cumplen una función sintáctica dentro de una oración. Y la morfología de la palabra, del sustantivo o del adjetivo, cambia en su desinencia de acuerdo a la función sintáctica que cumple. Acabo de resumir la función de una declinación, es idéntico al latín o a otros idiomas.
Esteban Scalani, como sabe, me imagino algo de ucraniano. El ucraniano, igual que todas las lenguas eslavas, funcionará con declinación. El polaco tiene declinación, el coreano tiene una especie de declinación también. El hecho de que tenga declinaciones parece un lío, pero te termina facilitando mucho la comprensión de la palabra, porque si vos tenés una palabra, un sustantivo declinado, no importa el orden en el que esa palabra se encuentra dentro de una oración, porque entendés qué función está cumpliendo. Cuando vos estás hablando en un idioma donde no hay declinaciones de los sustantivos, el orden de las palabras importa mucho para entender, para expresar un concepto. No sé, sobre todo cuando puede haber confusión entre un objeto directo y un sujeto, cuando además no se usan preposiciones, digamos, también es otra de las ventajas de que, perdón, voy a cerrar WhatsApp. Pues soy yo el que está haciendo clic, cada vez que me llega un mensaje me sonaba, supongo que eso podía molestar. Entonces ya cerré WhatsApp y lo voy a abrir en el teléfono por si alguien me quiere decir algo. También por WhatsApp. Muy bien, entonces, bueno, declinaciones, ¿no? Y por tanto es útil y es lógico y es interesante que el griego tenga declinaciones. Entonces, se declinan los sustantivos, como les dije, los adjetivos que van en concordancia en su declinación, además del género y el número. Esto, lo del género y el número, es igual que el castellano, cosa que termina siendo, pienso, el origen también del latín y de las lenguas romances, que tienen las palabras, los sustantivos tienen un género. Hay muchos idiomas que no lo tienen. A ustedes les parecerá muy natural que un sustantivo tenga un género. A mí, que soy de un idioma agenérico, donde los sustantivos ni los adjetivos tienen un género, porque eso es, en el fondo, un modo antropomórfico de hablar, ¿no? La verdad que cuando me puse a estudiar castellano, es de las cosas que más dolor de cabeza me daba, porque decir, la mesa, ¿no? ¿Qué tiene la mesa de mujer? Decía yo, ¿no? El sol, la luna, bueno, eso puede ser mitológico, el sol masculino, la luna femenina, pero ¿por qué va a tener un sexo, digamos, ¿no? Pero bueno, quizás es un modo efectivamente antropomórfico o mitológicamente coherente dentro del politeísmo griego, y tendrá sus razones de origen. Uno se podría estudiar las razones, pero la cuestión es que las palabras, los sustantivos, tienen un género, y los adjetivos que acompañan y modifican, describen el sustantivo, también se declinan de acuerdo a la misma declinación del sustantivo que lo modifica. También hay artículo. Esa es la característica que lo diferencia del latín. Ustedes saben que el latín no tiene artículo, pero el griego sí. Ahora después vamos a ver las declinaciones del artículo, o de los artículos, porque también, lógicamente, el artículo tiene su número y género. También los pronombres tienen declinación. Y como se sabe en literatura, esto también coincide con el castellano, los pronombres en el fondo son sustantivos, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, que terminan funcionando. Esteban dice que en alemán también pasa lo mismo, los sustantivos tienen género. Bueno, sí, en muchos idiomas pasa. En alemán me parece, además, lo que sucede es que tiene, a diferencia del castellano, o del italiano, o incluso del francés, que no tiene el género neutro, ¿no? En alemán tiene género neutro, y bueno, el castellano uno podría hablar así en términos de
todes, ¿no? Estas cosas, no sé si ese es el género neutro, pero cuestión es que el griego sí tiene neutro y tiene bastantes sustantivos en neutro. Bueno, entonces los pronombres, bueno, se declinan, entonces hay que aprenderse yo, ego, en sus distintas declinaciones. Y los participios, que en el fondo son también adjetivos, son verbos adjetivizados, esa es la definición de un participio. El griego es un idioma donde se usa mucho el participio. Porque no es un idioma rico en adjetivo. En cambio, o sea, a diferencia del castellano, por ejemplo, el español es un idioma muy rico en adjetivos. Probablemente gracias a Cervantes o a toda la tradición literaria, o porque, no sé, la gente que habla el español es más descriptivo, es más sensible, también uno podría hacer una historia de idiomas. Entonces, llama la atención la cantidad de adjetivos que tiene el español. El inglés no tiene tantos adjetivos. Si lo comparás, en cambio, el griego y otros idiomas, cuando muchas veces se quiere describir algo, más bien lo hacen con un verbo adjetivizado. El chino y el coreano, bueno, los idiomas orientales funcionan así también. O sea, no hay no hay tantos adjetivos como son, en el fondo, verbos adjetivizados o sustantivizados. Bueno. Un gerundio, en cambio, sería un adverbio, un verbo hecho adverbio, adverbizado sería, ¿no? Bueno, entonces, los participios, que se encontrarán muchos, ayer comentamos algo de la palabra bastante conocida, la quejaritomene, que es un participio perfecto. Ayer dije aoristo, me equivoqué, es perfecto, que es la llena de gracia, ¿no? Dios te salve María, llena de gracia, ¿no? Jaire María, quejaritomene. Entonces, quejaritomene, la llena de gracia, está en participio. Y indica la acción del verbo más que centrarse en el sujeto. Bueno, cuestión es que también los participios se declinan. Entonces, ¿cómo se declina? Igual que el latín, por tanto lo sabrán. Hay una raíz en una palabra que no se modifica y una desinencia que sí se modifica. Entonces, al igual que el latín, un sustantivo se enuncia en su en su caso nominativo y el genitivo. Si lo buscas en el diccionario, bueno, aparecen con su primera desinencia. No se busca en el diccionario el verbo, digamos, la palabra en todo su caso, sino que solo aparece en su género nominativo, en primer lugar, ¿no? Bien. Declinación, así, bueno, aquí se explican. Tiene 3 géneros, masculino, femenino y neutro, 3 números, singular, dual y plural. El dual no se utiliza mucho, dice que apenas se utiliza en el Nuevo Testamento y no lo estudiaremos, por tanto nosotros tampoco. Y 5 casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y el dativo. Pero el vocativo, en el griego hablado por los judíos en el Nuevo Testamento, se ve que coincidía exactamente con el nominativo y por tanto no lo vamos a estudiar. Y entonces es más fácil, pues son solo 4. No existe el ablativo, como comentamos ayer también, porque se sustituye en parte por el genitivo y en parte por el dativo y en parte por el uso de la preposición. Entonces, generalmente comentamos que, sabrán ustedes que el nominativo se utiliza para describir el sujeto, cuando cumple la función de sujeto, o lo que se llama una
aposición dentro de una oración, es decir, parte del predicado. Algunos le dicen predicativo, ¿no? Cuando alguien dice, yo soy argentino, digamos, ¿no? O yo soy profesor. Entonces, yo es el sujeto y lógicamente va en nominativo, soy es el verbo y argentino o profesor es, ¿qué es eso? No es un objeto directo porque hay un verbo que predica, es decir, que hace identificar el sujeto con algo, no es un verbo transitivo, y por tanto, también en ese caso el predicado va en sujeto, perdón, nominativo. El acusativo es el objeto directo. Yo como la manzana, ahí la manzana es el acusativo. Aquí es fácil porque es idéntico al latín y además es bastante evidente cuando alguien quiere hablar de un objeto directo. El genitivo modifica a una palabra, podríamos decir que generalmente bastaría en traducir al castellano precedido de la preposición de, o sea, color de rosa, ¿no? Que puede generalmente significar origen, significar posesión, significar ubicación. Y el dativo que generalmente funciona como indicador de que esa palabra cumple con la función de un objeto indirecto. Un objeto indirecto. Yo le doy una manzana. Cuando digo esa palabra, la manzana es el objeto directo, por tanto utilizaría el acusativo, pero yo le doy a él. Entonces, en ese caso, se utilizaría el dativo. En el latín existe el ablativo para los llamados circunstanciales, la función circunstancial, que hay distintas razones. Puede ser un instrumento, puede ser una causa, puede ser un lugar, puede ser temporal, pero en el griego eso se reemplaza con el uso de las preposiciones más el dativo o a veces el genitivo. Bien, entonces aquí está la declinación, aquí pone segunda declinación, porque quizá la primera declinación se vio antes. A ver, debe estar acá arriba. Vamos a ver si está. La primera declinación, a ver. Qué raro que haya puesto la primera declinación. A ver, ¿dónde está la primera? O quizá pone la segunda declinación en primera lección. Debe ser eso. Sí, debe ser eso, no lo había visto. Bueno, y además es más frecuente. Tiene la declinación terminada en os, ¿no? Entonces, La primera declinación. aquí vamos con la segunda declinación. La declinación de las palabras generalmente terminadas en os y que también corresponden a algunos sustantivos y adjetivos neutros terminados en on. Y los participios que corresponden también a esa forma. Aquí estamos ante una palabra que lo sabrán leer perfectamente ya, una palabra muy conocida, logos, ¿verdad? Logos. Verbo. Entonces se declina así. Logos, logon, logu, logo. Esto es el singular. Logoi, logus, logon, logois. Esto sería, bueno, el verbo, la palabra, el nominativo, acusativo, dativo, genitivo, dativo, nominativo, acusativo, genitivo, dativo, en plural. Entonces,
les sugiero, durante el tiempo libre lo pueden ir haciendo ya. Como les comenté, lo interesante es que ustedes también vayan ejercitándose en la escritura y así como lo habrán hecho cuando estudiaron la primera lección en latín, ¿no? Rosa, rose, rosa, rosas, ¿no? Rosam, rosas, rosis, rosis. eh, este, digamos, es inevitable que tengamos que memorizar, ¿no? Entonces, escribirlo, ¿no? Escribirlo muchas veces de modo que se nos pegue, ¿no? Aprendamos de memoria. Las palabras en neutro, terminados en on. Aquí está. Ergon, ergon. Verán que coincide el nominativo con el acusativo. Entonces, y si se confunden, bueno, esto pasa también con el latín. Hay algunas palabras, algunos sustantivos que el nominativo y el acusativo coinciden, entonces hay que sacarlo por el contexto, no queda otra. Genitivo, ergu, dativo, ergo, nominativo, erga, acusativo, erga, genitivo, ergon, dativo, ergois. Lo que sepan un poquito más de latín y se acuerdan, quizás digan, uy, esto me suena a un tipo de terminación. La verdad que son como parecidas, ¿no? Como por ejemplo, que en el caso de algunas palabras en plural, termina con A, ¿no? O el ois, ¿no? Suena como el ais o como el is del dativo plural de latín. La cuestión es que corresponde a este tipo de terminación. Y estas son algunas de las palabras frecuentes de esta declinación, algunas parecidas deben ser muy conocidas. También sería interesante que ustedes abran, tengan como punto de referencia el archivo PDF del diccionario, aparecerá toda la lista, el orden alfabético, lógicamente como todo diccionario. Entonces ahí están las palabras, entonces se van, bueno, fíjense a ver qué significan las palabras que vamos estudiando, ¿no? La verdad que casi uno puede deducir el contenido de las palabras por el mismo origen o la etimología de estas palabras, ¿no? Entonces, perdón. A ver, alguien que nos lea esto. Vamos a ir leyendo. A ver, Apóstolos. Bueno, apóstolos, apóstolu, ¿verdad? Hombre, ¿cómo se dice? Antropos. Anthropos, anthropos. Acá, guerra. Polemos. Polemos, polemos. Guerra. Maestro. Didáscalos. Didáscalos, didáscalos. Vino. Oinos. Oinos, oinu. Muy bien. Hermano. Adelfos. 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 Adelfu. Topos. Topos. La topología. Totos. Topos. Topografía, topo. Esto, O2. O dos. aquí tiene el acento áspero, ¿no? Abierto. O dos. Jodos. O2. Perdón, jodos. O2. Camino. Más Qué palabras. raro. ¿Esto cómo sería? Nios. No. Nios. Esto no es Ah, una no. N. Gios. Huos, porque hay diptongo. Hay diptongo. Ujios. Huos. Es Gios. Dios. Ah, Gios. Gios. You. Esta palabra Dios. aparece en el Ave María, porque es
hijo, ¿no? Geos, Hu. Dios Teu, hijo de Dios. Perdón, una pregunta. ¿El diptongo sería entre la primera y la segunda letra o entre la primera, la segunda y la tercera? No, aquí no hay, perdón, aquí no hay, hay diptongo en la primera. Aquí. Ok. Yo no es diptongo. Es Ah, yo ok. es diptongo. ¿Ok? Es, Vamos a Ok, ir. ok. Acá, ¿qué dice? Dios. Theos. Muy bien. Theos. Theos. Theu. ¿Qué significa? Dios. Dios. Qué fácil, ¿no? Bien. Pues, Laos. 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 la os, la u. Laos. 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 ¿Alguien sabe qué significa esto? Pueblo. Ahí dice. Claro. Acá dice. La palabra laico viene de acá. Laico viene de acá. Mira. Y acá, Dulos. dulo. Dulos. Dulu. Dulos. Acá, Dulos. un poquito más completo. Óculos. No. ¿Esto qué es? Oftalmos. 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 ¿Qué significa? Oftalmos. Oftalmos. Ojo, ¿no? Oftalmología. Acá, Cartos. Cartos. no. Carpos. Esto lo Carpos. usé. Carpos. Carpos. Ah, Claro, ¿esto qué es? 314, ¿no? Esto es el pi. Sí. carpos. 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 de pelota, hermano. Carpos. ¿Por qué? Qué raro, Carpos. Carpos. Kairos. Kairos. Y acá, Kairos y Oikos. 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 De ahí viene economía, ¿no? Icos. Casa. Sí. Casa. Emiliano, oikos, de ahí viene economía. De ahí viene economía, sí, señor. Sí. La regla de la casa. La economía. Acá, vamos a leer. Thanatos. 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 Thanato. Tanatocracia. Thanato. La muerte, ¿no? Sí. Cosmos. Cosmos. Bien. Cosmos. Y acá, Curios. Kyrios. Curios. Curios. ¿No? Kyrie eleison. Ah, Uranos. al final, Uranos. 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 Y acá, Tauros. 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 Hartos. 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 Abajo, Srutos. Crusos. Sos. Cruzos. Crusos. Crusos. Cruzos. Cruzos. Muy bien. ¿Más palabras? Hierón. Hierón. Vieron, ¿no es? Porque tiene. No. Esto es Ese no es acento. acento. Espíritu grave. La J. Claro. La H, la especie de J. Hierón. Gerón. Hierón. ¿No? Hierón. La jerarquía viene de acá.
Probaton. 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 Daimonion. Daimonion. Daimonium. Acá. De Doron. 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 Bien. Doron. Doron. Semeion. Meion. Neion. Signo. Neon. Acá. Son. 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 Om. Son. 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 Hong. Hong. Vamos a seguir. Y Matión. Himation. 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 Es con espíritu grave. Himation. Claro. Himation. Pero no grave. Áspero. Sabaton. Sabatón. Saba. Bien. Y abajo. Evangelium. Evangelion. Evangelion. Evangelium. Dos G seguidas se lee como una NG, digamos, ¿no? Evangelium. Bien. Acá abajo. Evangelium. Tecnon. 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 Vamos a seguir. Ployon. Bueno, ya vamos, podemos seguir practicando. Vamos a dejarlo por acá. Artículo. Los artículos se declinan de esta forma. Entonces, esto es lo que ustedes van a practicar en los 20 minutos de estudio personal. Entonces, o el artículo masculino singular. Ton, masculino singular en acusativo. Tú, masculino singular en genitivo. To. Esta I de abajo no se pronuncia, Muda. Dativo. Después, femenino singular. Esto es neutro singular. Nominativo singular. Masculino plural. Masculino plural. Masculino plural. Femenino plural en alto plural. Entonces es o ton tu to, hoy tus tontois, ten tes te, ai tas tontais, to tu to, ta tontois. Tatatón. Entonces esto es lo que ustedes van a practicar y van a estudiar en unos minutos. Vamos a hacer algunos ejercicios más. Entonces, y para terminar esta primera sesión les voy a compartir esto para leer. ¿Ven el Ave María? Un poco más grande. Ahí. Ave María. Entonces, voy a leer, ustedes repiten, así rezamos el Ave María y terminamos esta primera clase. Jaire María. Jaire María. Otra vez. Jaire María. Jaire María. ¿Entienden? Digamos, con la pronunciación, digamos, hacerlo coincidir con la lectura, ¿no? Quejaritomene. Quejaritomene. Jokirios metasú. Jokirios metasú. Jokirios metasú. El acento áspero. Jokirios metasú. Eulogemene su. Eulogemene su. En Gynaisi.
Enguinaisi. Hey, sí. Kai, 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 eulogemenos, eulogemenos, Logemenos, o carpos. carpos, Carpos, Escoilías, espoilías, Tescoilías, su Jesús. su Jesús, Jesús, tú y Jesús. Hagia María, perdón, Hagia María. Hagia María, María, Meterceu, Meterseu, Perseu, Ceu, Proseuju, Proseuju, Roseuju, Euju, Proseuju, Per Emon, Uter, Emon, Uper, no, esto, acuérdense, Uva, vientre, Uper Uter, Mon, Uper Mon, Upermon, Mon, sobre nosotros, Mon, Uper Emon, Upermon, Ton Emon. Amartolón, Ton, Amartolón, Ton Abartolón, Don, Non, Hamarton, Non, ahora, Nun, ahora, Non, Kai en Toora, Kai, en Tora, Ora, Tu Tanatu Emon, Tu Tu, Anatu, Anatu, Emon, Emom, amén. Mon, Amén. Vamos a ir repetir el principio. Aire María, Aire María, Aritomene, Quejaritomene, Gejantomene, O Kyrios Metasú, Oquirios Metasú, Metasú, Eulogemene Su, Elogemene Su, Nesu, Engunaisi, Eginensi, Sí, Eulogemenos Jocarpos, Logemenos, Ocarpos, Vos, Tescoilia Su Jesús, Escoilías, Su Jesús, Jesús, Hagia María, Hagia María, 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 Meterceu, Meterceu, Proseuco, Proseu, Proseu, Hipermón, Hyperimón, Emon, Uperimón, Emon, hiper, sobre, hiper, sobre Hiper. nosotros, sobre Hyperimón, Per, Tonamartolón, Emon, Non, Kai en Tooratu, Non, Kai, Tanatu, Cayendo. Mon. Amén. Bueno, Amén. Amén. ¿ya? Así, bueno, en cualquier momento vamos a acabar. Entonces ya le mandaré el otro link y esta clase lo voy a colgar a internet para que los que no vean, los que no hayan venido, también puedan verlo y también para que ustedes puedan repasar si alguien quiere repasar esta clase. Bueno, a las 11 nos volvemos a conectar y 20 minutos de estudio personal, ¿ok? O de descanso, lo que quieran. ¿Puedo preguntar algo? Sí, aunque esto se va a acabar ya, pero... No, anoté algunos términos que por ahí nos pueden servir a todos, me parece, pensando en el pasado y en el futuro, en estudios institucionales, lo puse ahí en el chat. Kiri, Kerigma, Kiros, Neumon, Poiesis, Metanoia, Cosmos, todas esas cosas escuchamos ya en las materias. Podemos como hacer un intento, más allá del intento individual de cada uno, porque por ahí nos sirve a todos los términos griegos que vamos a usar en la materia que tuvimos y en la que vamos a tener, ¿no? Teología trinitaria, sobre todo aquellas que son muy complejas, entender el tema de la importancia de los términos. Si el profesor nos hace la gamba de tirarnos ahí una ayudita, un salvavidas, pues hay un montón. Sí, hay un montón. En realidad, si te fijas en el diccionario, en el archivo de PDF, en el diccionario, la mayor parte de las palabras de ese diccionario son las que aparecen digamos, en la teología, porque son palabras que aparecen en la Sagrada Escritura. Y si leíste el primer capítulo del material de apuntes, ahí dice también cuando habla sobre la importancia del griego o de la característica del griego en el Nuevo Testamento, ahí te dirá cómo hay muchos neologismos que se inventaron los cristianos y cómo han enriquecido el griego
también el Nuevo Testamento, porque al ser, obviamente, la Biblia el libro de mayor tirada y mayor lectura, más estudiada, la más conservada, si bien los que escribieron el griego eran gente no es muy especialistas, eran semitas, judíos, que mal hablaban el griego, en el fondo terminaron siendo punto de referencia. Y mucha gente posterior siguió hablando el griego neotestamentario, por más que haya sido un griego como muy poco elegante. Poco elegante en realidad solo algunos, ¿no? Como Marcos, Juan es muy elegante, Lucas es muy elegante, San Pablo también, depende un poco de las cartas, muy personal quizá no, pero Carta de los Hebreos tiene un griego bastante... Y todo el cuerpo paulino. Demasiado elegante para hacer una carta personal, es una de las razones por qué a veces los teólogos y los historiadores niegan que sea de San Pablo, porque es demasiado elegante, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces nos desconectamos y volvemos a conectarnos a las 11. Ok.